Dios les bendiga. Señor, continúe añadiendo bendición a cada uno de nosotros. Estábamos cantando hace poco que el Señor fue coronado y su corona aquí en esta tierra fue una corona de espinas para que usted y yo tuviéramos una corona de vida allá en el cielo. Gloria sea a tu nombre, Señor. Me corresponde a mí terminar la segunda parte del mensaje basado en el capítulo 53 de Isaías. La semana pasada hablamos acerca del capítulo 53, versos 1 al 3, de cómo fue la manifestación del Mesías y cómo Él vivió su vida aquí en esta tierra, la humildad, el servicio, la entrega, el sacrificio que Él hizo mientras estuvo acá en medio de los hombres. Hoy me toca hablar acerca de los versos 4 al 12, específicamente del sufrimiento que Él tuvo, el precio que Él pagó por usted y por mí. Les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 53 de Isaías. Yo voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos, pero me pueden seguir con su vista en cada uno de los versos. Isaías 53, a partir del verso 4, dice así: verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó el día, fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas, cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en Él todo el castigo que nosotros merecíamos. Lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero Él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, como cuando llevan a un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Después de que lo arrestaron y condenaron, se lo llevaron. ¿Y a quién le importó lo que le iba a pasar? Porque a Él lo quitaron del mundo de los vivos, lo mataron por los pecados de su pueblo. Lo enterraron al lado de criminales y en una tumba de ricos, aunque Él nunca fue violento ni engañó a nadie. Pero el Señor se agradó de su humilde siervo, quien tanto sufrió. Después de ser ofrecido como sacrificio por el pecado, Él verá a sus descendientes, alargará su existencia y la voluntad del Señor prosperará a través de Él. Después de este terrible sufrimiento, Él verá la luz, se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Mi siervo, que siempre hace lo justo, salvará a muchos y cargará con el castigo que merecían las maldades de ellos. Por lo tanto, yo haré que esté al lado de los grandes y que comparta el botín con los poderosos, porque Él se entregó voluntariamente a la muerte, fue tratado como un criminal, pero en realidad Él cargó sobre sí el castigo que muchos merecían. Ahora Él está ante mí intercediendo por los pecadores. Señor, te damos gracias por esta mañana, por la oportunidad que nos das de reunirnos acá en tu casa para rendirte culto, rendirte adoración y alabanza, tú que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Señor, sabemos que tu presencia está aquí. Esta palabra es la que tú has preparado para tus hijos, que sea pan a nuestro corazón, pan a nuestra vida, Señor, y haya una revelación a nuestro entendimiento de lo que tú quieres para cada uno de nosotros en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. El profeta describe la tortura que sufre nuestro Señor Jesús. Leímos estos versos y si los comparamos con los relatos que leemos en los 4 evangelios, podemos constatar cuán veraz y cómo se cumplió al pie de la letra la profecía de Isaías. Con base en estos versículos pretendo en esta mañana desarrollar 4 puntos. El primero de ellos es el sufrimiento del Señor, la profecía y su cumplimiento. ¿Qué satisfacción tiene Jesús como fruto de su sufrimiento? Es el segundo punto. El tercero, cómo anuncia el profeta la victoria del Mesías. El cuarto punto, qué significa para los redimidos lo que el Señor vivió. El sufrimiento del Señor, la profecía y el cumplimiento.
Yo voy poniendo aquí los versos que vamos tratando, versos 7 y 8. Acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, el Rey, diciendo mentiras, diciendo que el Señor pervierte al pueblo de Israel, siendo que la perversión es provocar que alguien falte a la moral o a la ética. Y los líderes religiosos diciendo que Jesús estaba pervirtiendo al pueblo, que inclusive estaba prohibiendo dar tributo al César, cuando el Señor mismo dijo: dad al César lo que es de César. En Juan 18, 29 y 30 dice: entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habíamos entregado. Calificaron a Jesús como un malhechor. En Hechos 10, 38 leemos que él anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el enemigo, porque Dios estaba con él. Como un malhechor anda haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Sin embargo, estas fueron las mentiras, las falsedades que levantaron en contra del Hijo de Dios. Expertos en la justicia mencionan algunos aspectos de cuáles fueron las faltas en este pseudo juicio. Primero de ellos es que no se expuso formalmente el crimen. No hubo un turno de testigos, y los que se presentaron hablaron mentiras. No existió evidencia alguna de un hecho criminal. Nada se dijo para justificar o explicar la sentencia. Fue puesto en las manos de sus ejecutores, a pesar de que su juez, Pilato, lo había encontrado inocente, el cual luego se lavó las manos. Jesús de Nazaret no fue enjuiciado. Su martirio no fue una cosa más que un asesinato. Jesús fue sentenciado a muerte, y aquella sentencia que era para usted y para mí, él la recibió con su boca enmudecida y callada. Dice los evangelios que Pilato le decía: pero no oye lo que tienen estos que decir en contra tuya, no tienen nada que decir. En ese momento Jesús pudo abrir su boca y revelarse a Pilato como quien era él. Pero ese no era el propósito. Él decidió cerrar su boca, quedarse callado, porque esa era la manera en que tenían que suceder las cosas. Humilde como un cordero es llevado al matadero, no abre su boca, por amor a usted, por amor a mí. Mateo 27, del 26 al 30 dice: habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados llevaron a Jesús al pretorio y, desnudándole, le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Los evangelios no profundizan en eso, y nada más dice: fue azotado y después fue entregado para ser crucificado. Pero si buscamos cómo fue o cómo era, cómo el imperio romano, los soldados romanos practicaban el azotamiento a aquellos que eran condenados, podemos darnos una imagen del terrible dolor que el Señor sufrió. Les voy a leer una breve descripción de cómo era este castigo. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. También tenía pedazos de hueso afilados, los cuales cortaban la carne severamente. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, las nalgas y hasta las piernas. Mientras continuaba la flagelación,
Las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrante. Las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones e inclusive las entrañas quedaban abiertos y expuestos. El Señor Jesús sufrió esto por amor. Su cuerpo fue entregado con un sacrificio, con una tortura terrible. Y no voy a entrar en los detalles de la crucifixión para no extenderme en este tema. A pesar de todo este sufrimiento, el Señor no abrió su boca para defenderse. ¿Qué satisfacción tiene Jesús al recibir este castigo? Lo vemos en el verso 10 del capítulo 53. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Aquí vemos dos particularidades. Uno, que el sacrificio de Cristo es por voluntad del Padre. Acá dice, quiso el Señor quebrantarle. Y dos, Jesús mismo, el Hijo de Dios, se ofrece a sí mismo cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. El sacrificio de Jesús es por voluntad del Padre y por voluntad del Hijo, como ofrenda de expiación, entendiendo ofrenda de expiación como aquella ofrenda que se ofrece para pagar una deuda, para quitar la ira de un Dios santo, y que es ofrecida para tomar el lugar del ofensor de manera que éste pueda quedar libre. El Señor tomó el lugar que usted y yo teníamos que tener, para que usted y yo pudiéramos ahora estar libres aquí en esta mañana y poder levantar nuestras manos. Tres aspectos podemos ver en cuanto a qué satisfacción recibe el Señor en su sufrimiento. El primero de ellos es que la voluntad del Padre fue prosperada en Jesús. En Juan 5:30 el Señor dice: yo vengo aquí a cumplir la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre, del Dios eterno, era entregar a su Hijo en una cruz. Y en Él fue prosperada. El Señor cumplió con éxito cuando Él dijo: consumado es. El segundo aspecto es que Jesús verá la descendencia de todos aquellos por los cuales Él pagó el precio. Su descendencia, hablando de hijos, que dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En su sacrificio, ahora nosotros por su sangre somos hechos, a los que hemos puesto nuestra fe en Él, somos hechos hijos de Dios. Nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. En nosotros el Señor tiene su descendencia. El tercer aspecto: alargará sus días. Jesús será para siempre Rey. Isaías 9:7 dice que su reino no tendrá límite. Apocalipsis 1:17 y 18 dice: yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Para siempre Él es Rey, para siempre Él es Rey. ¿Cómo anuncia el profeta la victoria del Mesías una vez que pasa todo este proceso? Lo leemos en los versos 11 y 12. Después de este terrible sufrimiento,
por los siglos. El Señor recibe su corona de gloria. Él era Dios antes de venir acá. Él recibía el honor, la gloria, la honra. Toda la corte celestial se inclinaba delante de Él. Echaban sus coronas. Los 4 seres vivientes lo alababan. Él ya recibía eso cuando estaba con el Padre. ¿Cuál es la diferencia ahora? Aquí habla sobre que Él estará al lado de los grandes y compartirá el botín con los poderosos. ¿A qué se refiere eso? Dice Efesios 3:6 que los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Apocalipsis 5:9 y 10 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestros Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que ahora Jesús no está solo, ahora tiene su descendencia reinando con Él, juntamente con Él para siempre, usted y yo. Dice Apocalipsis 3:21 en el mensaje de la Odisea: el que venciere, le daré ¿qué? Que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor va a compartir su grandeza, va a compartir su riqueza con usted y conmigo allá, y si también ha empezado a compartirla aquí en esta tierra. Esa es la diferencia. Antes estaba en su trono, sigue estando en su trono, pero ahora estamos usted y yo junto con Él. Gloria a su nombre. Pero dice la palabra que su obra no acabó ahí. Él no subió al cielo y se sentó a descansar. Dice que ahora Él intercede por usted y por mí. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesús. El Señor sigue trabajando. El Señor sigue trabajando. El Señor está intercediendo por usted y por mí, porque Él sabe a qué nos estamos enfrentando. Él está intercediendo en este momento por usted y por mí, por nuestra vida, por nuestra familia. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Leemos los versos 4 al 6. Verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en Él todo el castigo que nosotros merecíamos. ¿Qué recibimos nosotros? Primero, nuestros sufrimientos y dolores Él los soportó y cargó sobre Él, y Él fue traspasado por nuestra rebeldía. Todos nosotros nos habíamos descarriado, todos, absolutamente todos, pero en Él fue depositado el castigo por nuestra desobediencia. El sufrimiento no solo en esta carne, sino en la eternidad, que estaban preparados para usted y para mí, el Señor Jesús lo recibió en su cuerpo. Ahora podemos estar delante de Él por su sangre y presentarnos delante de Dios con toda libertad. Segundo aspecto, Jesús recibió el castigo de todas nuestras maldades. Todo pecado, iniquidad, injusticia, engaño, perversión, desobediencia, mentira, odio, toda obra perversa que se hace sobre la faz de la tierra, sobre Él fue puesta el castigo para que nosotros recibiéramos el bienestar y la vida eterna. Tercero, sus heridas nos hicieron sanar a nosotros.
El Señor se le revela al pueblo de Israel en Éxodo 15, 26 como el Señor su sanador. Él vino a sanar los enfermos. Y por sus heridas, el castigo que yo describí ahora tan terrible, por cada uno de esos latigazos, por cada vez que la piel era desgarrada y su sangre era vertida sobre aquel piso, por cada una de esas heridas, usted y yo estamos recibiendo la sanidad. Por sus heridas. El Señor nos encuentra cuando andábamos perdidos y nos enseñó el camino verdadero. Alguno podrá decir: es que yo no he sido tan pecador, yo no he matado, yo no he violado, yo nunca he tomado guaro. La verdad es que yo he sido buena gente, no le he hecho mal a nadie. Bueno, con todo y eso, si usted no se arrepiente, si yo no me arrepiento, nuestro destino es la condenación eterna. Este es el Evangelio. Jesús, por supuesto, nos da muchos beneficios. Claro que sí, claro que nos da paz, claro que nos liberta de todas nuestras ataduras, nos sana de todas nuestras enfermedades. Pero el Evangelio de Dios es que si nosotros no nos arrepentimos, nuestra vida va a ir al infierno. Ese es el Evangelio y esa es la victoria que Cristo conquistó. Que usted y yo ahora no somos condenados, sino que ahora somos encontrados en el camino que nos lleva a la verdad. Andábamos perdidos, ignorantes de cuál era nuestro destino. Pero bendito el día, yo no sé si usted se acuerda, ese día, esa hora en que alguien llegó a donde usted y le dijo: Jesús te ama. Bendito el día en que mis papás conocieron el Evangelio. Yo no me acuerdo, yo estaba muy pequeño, pero yo le doy gloria y honra al Señor por ese día, porque nuestro destino era perecer. Mas ahora yo veo esa herencia preciosa en la vida de mis hijos, cuando el Señor en su misericordia se compadeció de mis papás, se compadeció de mí, de mis hermanos. Ahora mis hijos también disfrutan de esta gran bendición. Este es el Evangelio. Esto es lo que Cristo vino a hacer acá en esta tierra. ¿Cuál es nuestra obligación? ¿Cuál es ahora nuestra obligación? Yo creo que muchas veces hemos oído un mensaje de este tipo. Hemos escuchado pastores, evangelistas, mucha gente hablando acerca del sacrificio de Jesús y qué es lo que representa para nosotros, cuáles son sus beneficios. Pero así como hay beneficios, así como el Señor nos bendice, hay una obligación para su iglesia. No podemos quedarnos callados frente a lo que Jesús hizo en la cruz. Y les quiero mostrar lo que dice Pablo respecto a esto. ¿Qué nos corresponde ahora a nosotros, a su iglesia? Aquella iglesia que fue comprada con el precio de su sufrimiento, con el precio de su tortura, de su crucifixión y de su muerte. Usted y yo, ¿qué nos corresponde a nosotros ahora? ¿Qué le dice Pablo a Tito? Y por favor, les pido que si algo se llevan ustedes en esta mañana, sea esta palabra. Que la apunten ahí en su celular o en un papel y la mediten luego. Tito capítulo 2, versos del 11 al 15. Esto es lo que le dice Pablo a Tito respecto al amor de Dios y lo que el Señor hizo en la cruz. Dice así, lo podemos leer en la pantalla: Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. El Señor ofrece una posibilidad. Hay una, no hay 2, 3, 4 o más, solo una. Hay una posibilidad y está en Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El Señor ofrece la posibilidad de salvarse del castigo que usted y yo merecemos. Verso 12
ese amor de Dios nos enseña. ¿Qué nos enseña ese amor de Dios? Que debemos dejar de hacer el mal, no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos, debemos ser fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos. ¿Cuál día? Cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo que dice decidido a hacer el bien, un pueblo que ha decidido en su corazón a hacer el bien. Y por último, dice el apóstol, enseña estas cosas con toda autoridad para animar y corregir a la gente. Varios aspectos, y con esto voy terminando. El Señor nos redime, el Señor perdona nuestras maldades, nuestros pecados. Por su llaga encontramos nuestra sanidad. Él pagó el precio de nuestra salvación. Y todos esos beneficios nosotros los disfrutamos desde el primer momento en que abrimos nuestro corazón a Él. Pero como hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero, tenemos ahora en nosotros una obligación: dejar de hacer el mal. Y no solo dejar de hacerlo, también hay que dejar de desear lo malo de este mundo. Hay que dejar de desear lo malo de este mundo. Póngale usted el nombre que quiera, la cosa que usted quiera, lo que usted practicaba antes que le sabía tan rico, lo que usted se imagine. Debemos dejar de desear lo que antes teníamos, porque hay algo ahora mejor que eso. Lo que antes vivíamos nos iba a llevar a la muerte y a la destrucción. Ahora tenemos la vida del Hijo de Dios. Hay que dejar de hacer lo malo y en nuestro corazón dejar de desear lo malo de este mundo. Es una conversión no solo externa, viene del corazón. Y Dios no puede ser burlado. Debemos ser honestos, ser fieles a Dios, pensar bien lo que hacemos. ¿Usted piensa bien lo que va a hacer? ¿Piensa bien lo que va a decir? Cuando usted está tratando con su hijo que no le hace caso, ¿piensa bien lo que le va a decir en ese momento? Cuando usted está manejando y se le atraviesa alguien ahí y usted tiene el derecho de vía y usted siente que se le sube una marea, ¿usted piensa en ese momento lo que va a decir? ¿Usted piensa bien lo que le va a decir a ese jefe que es un impío, es un patán? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente? Una vez que cruzamos la puerta de esta casa, ¿qué hay acá? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿O simplemente nos sentimos conectados con el Señor cuando estamos aquí o cuando estamos en nuestra habitación, cuando le buscamos, si es que lo hacemos? Debemos vivir así, dice el apóstol Pablo, hasta el día en que el Señor se manifieste, cuando le recibamos a Él en las nubes. Hasta ese último día, cueste lo que cueste, si el Señor sufrió lo indecible, ¿por qué nosotros no tenemos dispuesto nuestro corazón para servirle con toda humildad? Para compartir esto a la gente que no tiene a Cristo. El apóstol dice: debemos enseñar estas cosas para animar y corregir. No podemos quedarnos callados. Segunda de Corintios 5, 19 y 20 dice que Él nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es esa palabra?
Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios hablara a través nuestro al mundo. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Usted y yo ahora somos embajadores de la buena nueva que hay en Cristo Jesús, que ahora hay vida, hay perdón, hay esperanza en el Señor, aquel que vino a morir en la cruz y el Calvario. El mundo en esta semana celebra un Cristo histórico. Nos ponen las películas que las hemos visto, la cantidad de años que tenemos sobre esta tierra. Y la gente se golpea y un montón de cosas. Pero ¿cuánto de eso la iglesia de Cristo está viviendo? ¿Cuánto de lo que hemos leído en la palabra? Aquí es la palabra de Dios, aquí no es opinión de hombre, aquí no hay palabra de hombre, es palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, ¿cuánto de eso estamos viviendo nosotros día con día?